Acá no hay escuela ni nada. Acá nosotros lo aprendemos cuando lo matamos, ¿no? Just 2 years ago, the United Nations crowned Peru the world's top coca and cocaine producer. And with the drugs comes the human toll from violence. Peru is struggling with the recruitment of youth in criminal activity, a strategy started by Pablo Escobar and imported from neighboring Colombia. Back in the 80s, narco violence in Colombia brought with it the development of the hitman, or Sicario culture, to an industrial scale. Disaffected youths from the slums were easy prey for drug bosses, who offered quick money for contract killings. In the last year, the number of hired killings has more than doubled. And alarmingly, these killings for hire have moved beyond just the cocaine business and are being used to resolve mundane daily fights. Lima has now become an international crime hub, with traffickers from Colombia, Mexico, Bolivia using it as a base. In the face of this development, some reformed criminals are working with local youth to help them avoid the brutal trap of the cartel lifestyle. We've arrived in Lima, the capital of Peru, a city that's experiencing the spillover of the hitman culture. We're about to meet Elmo Molina, who was the hitman for Pablo Escobar when he was very, very young. Of course, that was back in the 80s, and he's a retired criminal, but he's a very interesting man because he knows a lot about how the industry works here in Peru, and he's now trying to help the youth. So there's a small soccer field, and we understand that he guards it because this area is quite dangerous. If there wasn't people like him around, rival gangs could come and cause trouble. So we're gonna see what he has to show us. Hola, Elmo. ¿Cómo estás? Mónica Villamizar. Esta es la canchita donde trabajo. Qué bien. Aquí como administrador de esta canchita y se ha recuperado para poder darle oportunidad a los jóvenes a través del deporte. Y esto era un fumadero, la gente fumaba bazuco, la pega y todo estaba cerrado. Y tú entonces cuidas acá, que no haya desorden, que no haya problemas, que no haya desorden, que la gente no vaya a tomar licor aquí adentro. No se puede ni tomar, ni entrar armas. Tomar cigarrillos sí. ¿Sí? Cigarrillos de esos que muchos que a veces te dan risa también. A veces Yo estaba trabajando como responsable de un sector de acopiamiento de las hojas de coca. Tú estás en el Alto Guayaga y oyes sobre Escobar. Es cuando escucho de él y algunos muchachos que están ahí hablaban del poder que se veía allá. Le decían, oye, que la chamba está buena allá en Medellín, que están pagando muy bien. Y te vas a Colombia a buscar de fortuna. A buscar fortuna. ¿Y cuándo conoces a Pablo Escobar por primera vez? Era el año 91. Él hace una reunión y conversa con todos nosotros, con un grupo de gente. Ahí él habla de las cosas, de cómo llegó al poder, de cuánto le ha costado y que esta es la oportunidad de que nosotros tengamos dinero y podamos establecer bien a nuestras familias. Al principio de la chamba, cuando vi los muertos tirados en el suelo, salí aturdido. ¿Quiénes eran? Ni siquiera sabía, no los conocía nada. La histeria que entró Escobar era que todo el mundo era su enemigo, que todo el mundo lo quería matar. Entonces, ¿qué hace? Contrata un ejército de sicarios. De gente que los llamó los soldados urbanos. Entonces comenzó esto a darse como una chamba rápida y con muy buen pago. Entonces los pelados comenzaron a coger armas, se les conseguían motos. Motorcycle hits are another Colombian invention. This helps the hitman evade traffic and avoid being captured. El sicario real es una persona que asesina a alguien, desaparece, porque tuvo una preparación. La gente que está metida en el sicariato aquí en el Perú, matan hoy día a una persona, a la semana lo capturan. ¿Sabes por qué? Porque se ponen su foto en el Facebook. Es que el perfil es de 16, 15 años, porque pasan desapercibidos y son fáciles de manejar mentalmente y los mandan a un centro de menores. We're meeting a contact who says he's going to introduce us to 2 active hired killers or hitmen. It's obviously very hard to arrange.
Our contact told me that, as most hitmen operating in the slums of Lima, the guys we were to meet were just teenagers, little more than children brought up in a culture shaped by the legacy of the brutal drug trade. ¿Falta mucho o no? Poco, miércoles. It was a very uneasy walk to the meeting point. Me voy a sentar aquí con ustedes, ¿cierto? Para que me cuenten un poquito, entonces, de lo que hacen. Toda mi niñez ha sido maltrato por mi padre y por mi madre, no te quiero cariño. La mala junta que me hicieron a mí, porque cuando te metes en la onda, en el sicariato, yo de mono ya comenzaba a chapar el arma, me comenzaba ya así a manipularla, a apuntar a la gente, ya cuando una vez ya comencé a la onda, comenzaba a reventar cabeza. Me decía, pero obvio, ¿cuánto se me por la cabeza de esa pata? Una loquita y media. De ahí subíamos el precio a 2 lucas, 3 lucas, venían a hacer 3.000 soles, pero eso fue hace tiempo ya. Ahora en estos tiempos de ahora la gente ya se tiran al suelo por 300, 200 soles. ¿Y eso baja el precio del trabajo? Sí, baja el precio del trabajo ahorita ya. Estaba haciendo una chamba con unos amigos y me resbalé y me llegaron a agarrar, pe. A ver, si usted me dice que quiero un trabajito, ¿sabe qué? Ese chico o esa chica de ahí no me cae, usted me dice cuánto y yo voy, papá, lo soluciono, nada más. Lo haces como un trabajo como si sin fuera ningún remordimiento. Sin ningún remordimiento. ¿No te sientes mal? No me siento mal. ¿Cobras el dinero y qué haces con ese dinero? Pero a veces no es de bande, pero chupadera, en fiesta. ¿Ese mismo de noche? Ese mismo día. Todo en desbande, ¿no? No lo hacíamos así lúcido, nos tirábamos otra nota. Y teníamos el valor, cuando estábamos drogados teníamos el valor ya fríamente. Si eres una persona importante, empresaria, te estoy siguiendo de que saliste hasta que llegaste a tu casa. Okay. Mejor dicho, a la hora que estás ingresando a tu casa, antes de ingresar, Okay. por de tu casa, yo me paro a tu costado, me bajo, lo cargo y te meto un tiro en la cabeza. Nada más. Acá no hay escuela ni nada, acá solamente las cosas como son. ¿No? Acá nosotros lo aprendemos cuando lo matamos, ¿no? Sí. Yo de la puerta de mi casa para adentro soy chico de mi casa. ¿Ah, de sí? la puerta de mi casa para afuera. ¿Y tu mamá no sabe? No sabe, mi hija es sagrada también. ¿Y qué crees que haría ella si se enteraría? Puta. Me mata mi vieja. ¿Le romperías el corazón si se entera? Sí, Claro. es como toda madre. Pues. Claro. ¿Y ella fue una buena madre contigo? No te puedo dar una respuesta exactamente. So the guys just disappeared into that slum probably. It's really beyond horrific. There's absolutely kind of no future here. There's dozens of sicarios out there, and more young people are just being hired for killing. These guys were doing it for as much as $500. So that's the cost of human life here for them. The guys told us the place we met is where victims of gang violence are sometimes buried, a graveyard of sorts. They are exactly the kind of people Elmo is trying to reach, sicarios who respect the street cred that the Escobar connection carries. A starting point to build a relationship of trust between Elmo and the teenagers. Cuando ya yo me decido escapar, ya me voy con mi mujer, que conocí un burdel y me enamoré de ella y tenía una hija de 6 meses con ella. Y se llegué a enterar dónde estaba. Y bueno, yo salí con una moto a hacer un negocio y dejé mi casa y mi mujer. Y cuando regresé no encontré ni mi casa ni mi mujer, porque mi casa estaba volada. O sea, lo que yo hice, me lo hicieron a mí también. ¿Qué hicieron exactamente? Mataron a mi mujer y mataron a mi hija de 6 meses. Y me volaron la casa. Cuando yo llegué, lo único que pude hacer, me bajé de la moto, me arrodillé y me puse a llorar. Porque me habían matado un poco del alma que al menos todavía tenía en ese momento, ¿no? Como persona. Aquí vino el tipo más anormal, matatán, que te meto facata. Porque aquí yo vine del más allá de lo que tu mente imagina. So one of the former hitmen who've been taken under Elmo's wing is called Marco, and he was in El Salvador. It's part of a very powerful drug gang, the Mara Salvatrucha. He supposedly killed 2 people, so he fled to Peru, and now he raps about his sort of former life. Y ven y muele Blancanieves pa' que te nimele, porque yo estaba en ese mundo de tiniebla. Yo me acuerdo cuando yo estaba con la venda, pero me quité la venda porque yo también estaba reflexionando.
Cuando te fuiste de El Salvador, te viniste para acá, ¿verdad? Claro. ¿Hace cuánto fue? A manera. Eso yo me fui hace 3 años. ¿Por qué te fuiste exactamente? Porque por homicidio. Me pagaron un sencillo por final alguien ajuste de cuenta. Y entonces te estaban buscando las autoridades, básicamente. Obviamente que la libertad es bonita. Pero también tenía mi remordimiento de conciencia, también tenía. Entonces me vine para acá para buscar, mejor dicho, una salida y también para, en lo personal, crecer, ¿no? Acá tengo un cementerio, mi mundo de tinieblas. Son fantasmas, eso. Eso es lo que yo, en mi mente, tramaba. En Medellín me mandan a la prisión del Gallo, que era controlado por Escobar, o sea, pasa creo como un mes así. Un muchacho, hermana, que yo lo había salvado 4 veces. Y viene el man este y me dice, "Ay, hermano, perdóneme", me dice, pero usted sabe cómo es este negocio. Y me pegan 4 tiros. Elmo survived the shots, but knew it was only a matter of time before Escobar's Sicarios got him. He managed to strike a deal with the Colombian authorities in exchange for his deportation back to Peru. With Escobar's death back in 1993, Elmo finally felt free from the long arm of the Colombian drug lord. We're in a secondhand market because some of the kids are so poor they don't have soccer shoes. So he's gonna try to find some secondhand shoes to see if he can at least lend them to the kids. It's been a long way for Elmo since his days with the Medellin Cartel. Walking across the slums of Lima, Elmo looks like he might have found some peace at last, after all the carnage he caused.